¿Qué tal? Mi nombre es Salomón Ramírez González. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias del Deporte en la Universidad YMCA. Pertenezco al grupo 201 y este video está dirigido hacia la materia de Morfofisiología 1 a cargo de la profesora y doctora Olivia Edith Marín Marín. En el caso particular, es para documentar la información sobre los cambios agudos y crónicos en el desarrollo de la actividad física o el deporte. En mi caso particular, me corresponde hablarles sobre estos cambios y estas adaptaciones en la gimnasia en aparatos. Primero, quiero hablar sobre los efectos crónicos. Los efectos crónicos o adaptaciones crónicas son definidos como los cambios o modificaciones morfológicas y funcionales, duraderas, estables y que permanecen más allá del estímulo físico, capacitando al organismo para responder con mayor eficacia. En la reducción de la frecuencia cardíaca en reposo, en la hipertrofia muscular, en el incremento de la masa ósea o en la proliferación de los capilares. Los efectos agudos o cambios agudos son aquellos cambios o ajustes fisiológicos y bioquímicos súbitos, transitorios o inevitables. Se producen durante o inmediatamente después de un único estímulo o esfuerzo, como el incremento de la frecuencia cardíaca, la vasodilatación periférica de arteriolas y la sudoración. Las adaptaciones agudas son las observadas durante una sesión de entrenamiento. Estas pueden ser visibles, pueden ser estudiadas durante una sesión de entrenamiento. A diferencia de las adaptaciones crónicas o de los cambios crónicos, se pueden observar a lo largo del periodo de entrenamiento, es decir, a largo plazo o durante repetidas sesiones de estas ejecuciones. Por consiguiente, en general, un gimnasta realiza esfuerzos relativamente cortos y frecuentes a una intensidad relativamente elevada, cuyo tiempo de esfuerzo intenso real sumado no exceda de los 20 minutos durante sesiones intensas de 2 horas. Les voy a hablar de algunas adaptaciones agudas que padece, que sufre y que tiene estas modificaciones, estas adaptaciones, como el corazón. Una de las adaptaciones agudas que atraviesa el corazón es el gasto cardíaco. Las adaptaciones crónicas son aquellas donde hay un consumo máximo de oxígeno, un ritmo cardíaco en reposo y la presión sanguínea. En el tejido adiposo, en una adaptación aguda, hay movilización de los triacilgliceroles. Esa podría ser una indicación. Y en las adaptaciones crónicas hay sensibilidad a la insulina, hay una captación de glucosa, una movilización de triglicéridos o de los triacilglicerol y los depósitos de tejido adiposo. En el músculo, las adaptaciones agudas pueden ser la captación de la glucosa, la glicólisis y la oxidación de la glucosa, como la oxidación de grasas. Las adaptaciones crónicas son los cambios en la masa muscular, la sensibilidad a la insulina, la captación de glucosa o la capacidad oxidativa mitocondrial y de biogénesis. En los vasos sanguíneos, una adaptación aguda sería el cambio en el flujo de sangre, la vasodilatación, la entrega de oxígeno y el transporte de ácidos grasos. En las adaptaciones crónicas, el aumento en el flujo de sangre, la vasodilatación, la entrega de oxígeno y sustratos y el transporte de ácidos grasos. En cuanto al hígado, una adaptación aguda sería esa salida de glucosa, la gluconeogénesis y la glucogénesis. En la adaptación crónica, estaríamos hablando nuevamente de la sensibilidad a la insulina, de la gluconeogénesis, de la captación de glucosa, de la oxidación de la grasa y del contenido en lípidos hepáticos. En cuanto al páncreas, solo podemos hablar de esta adaptación aguda, la liberación de glucagón o la liberación de insulina. Para más de estos detalles, quiero hablarles sobre un estudio realizado a gimnastas. Estos valores medidos en lactato obtenidos de 4 gimnastas varones entre los 17 años, que oscilaban entre los 75 kilos, y de los 0 a los 5 años de entrenamiento,
Tras 2 minutos de recuperación, que seguían a la realización de cada una de las series de ejercicios de competición en 3 aparatos, anillas, suelo y paralelas, separados entre sí en un rango de 8 minutos, junto a 2 muestras de lactato tras 5 y 10 minutos de la finalización de su última serie. Los resultados muestran que se obtienen valores medios de lactato que oscilan entre los 6 y los 9 moles durante los 35 minutos que dura el tratamiento en cada aparato. Se concluye que la participación de las vías anaeróbicas resultan muy importantes en la génesis energética, por lo que la duración y actividad realizada durante la pausa, junto a la determinada ingesta de algunos nutrientes inmediatamente después de finalizar una sesión de entrenamiento, favorecen una resíntesis mucho más rápida de determinados sustratos energéticos desgastados durante el mismo, acelerando la recuperación, las diferentes series y entre sesiones de entrenamiento, posibilitando con ello un mayor potencial de rendimiento. Así que, para lo consiguiente, en una tabla que manifestaré más adelante, las características de los ejercicios realizados y la carga soportada por el gimnasta nos permite aproximarnos mejor al tipo de fatiga que se produce durante el entrenamiento o la competición. En la gimnasia se genera una gran fatiga a nivel central, debido principalmente a la enorme exigencia neuromuscular de los ejercicios de entrenamiento o competición, debido no solo a la enorme complejidad coordinativa, sino a que son realizados en su mayoría con una alta potencia de ejecución o con niveles de fuerza cercanos a su fuerza estática máxima, sino que también por el alto grado de activación psicológica necesaria para la realización del ejercicio, que a veces supone para el gimnasta una relativa situación de riesgo percibido. Por lo tanto, la fatiga al nivel central va a estar relacionada con una disminución de la máxima activación neuronal voluntaria, con alteraciones en el reclutamiento y sincronización de las unidades motrices, condicionando la capacidad coordinativa junto a la depresión de los niveles de fosfocreatina, condicionando el grado de eficacia en sus acciones. A su vez, también existe una gran fatiga a nivel periférico, debido a la repetición frecuente en el tiempo de los ejercicios con las exigencias antes mencionadas o de otros ligeramente menos intensos que han de mantenerse en el tiempo del orden de los 30 a los 50 segundos por regla general, excepto en el caballo de salto, requiriendo durante este tiempo y una gran capacidad y potencia de las vías metabólicas como la de los fosfágenos y glucólisis anaeróbica respectivamente, destacando los siguientes factores como los principales en la generación de fatiga en este tipo de actividades. Hay alteraciones en el sustrato energético y en el acúmulo de metabolitos. La depresión de la fosfocreatina y la alteración en la creatinquinasa, lo que se traduce en una pérdida de fuerza durante la activación muscular intensa debido al exceso de fósforo inorgánico, procedente de la hidrólisis de la fosfocreatina, inhibiendo en cierta medida la frecuencia y potencia de la activación muscular. Esto en estudios de Matthews, 1992. La depresión del glucógeno muscular, lo que impide mantener la potencia del suministro energético a través de la vía glucolítica anaeróbica, cuya contribución, junto al déficit de oxígeno generado por la realización de los ejercicios en apnea inspiratoria, estudios Boleau, ad 1984, producen una gran acidosis muscular por la acumulación de hidrógeno, que inhibe progresivamente la continuación de la activación muscular. Estos entrenamientos intensos o moderados entre 2 o 4 horas vacían de forma importante en los depósitos de glucógeno. El aumento en la concentración del amonio, que inhibe el mecanismo oxidativo y sobrecarga de los sistemas anaeróbicos de obtención de la energía. La disminución del flujo de oxígeno a los tejidos, debido principalmente a que la realización de estos ejercicios invertidos genera un déficit de oxígeno mayor en la ventilación pulmonar y que durante la realización de los ejercicios gimnásticos, principalmente en paralelas y anillos, el oxígeno es en general menor que tras de su finalización donde se realizan frecuentes activaciones isométricas en apnea inspiratoria.
incrementando la presión intramuscular y colapsando en cierta medida la circulación sanguínea intramuscular, disminuyendo el aporte de nutrientes y retardando la eliminación de metabolitos a nivel muscular, favoreciendo con ello un descenso del rendimiento. El aumento del porcentaje de la participación de los aminoácidos ramificados como sustratos para la obtención de energía en microciclos donde el volumen general en entrenamiento sea muy alto, con una intensidad media alta y en entrenamientos de 2 o 3 horas, si el consumo de hidratos de carbono contribuye menos del 50% en las calorías totales generadas por la ingesta diaria. Por tanto, en el entrenamiento deportivo de un deportista en general y un gimnasta en particular, sobre todo en ciertos niveles de rendimiento donde la frecuencia y la intensidad de los entrenamientos son elevados con intensas y variadas activaciones musculares, una incorrecta planificación de los estados de fatiga no solo puede conducir a graves errores y grandes pérdidas o estancamientos del nivel del rendimiento específico del gimnasta, sino que aumenta el riesgo de lesiones por traumatismos y sobrecarga. Este trabajo pretende valorar la importancia que puede tener la glucólisis anaeróbica en la producción de la energía necesaria para la realización de los ejercicios gimnásticos en diferentes aparatos, y con ello, valorando con ello el nivel de depresión de glucógeno muscular para establecer estrategias de recuperación activas, descanso activos de ingesta de alimentos a nivel intra e intersesiones respectivamente, con el fin que podamos garantizar en mayor medida la repetición de los esfuerzos con unas expectativas de éxito que no estén condicionadas por la fatiga. En cuanto a los aparatos y sus características, las exigencias técnicas y coordinativas, vamos a decir que del suelo y del caballo con arcos no son tan altas como lo representan en las anillas y en el caballo de salto. En las vías energéticas predominantes, en el suelo se caracterizan por esta vía energética que es el ATP o el CP, el adenosín trifosfato y la fosfocreatina. Esto es una anaeróbica láctica, al igual que en el caballo con arcos, es la misma fórmula, ATP-CP. Es igual a anaeróbica láctica, al igual que en las anillas, en el caballo de salto, en las paralelas y en la barra física. La barra fija, perdón. El sustrato energético predominante en suelo, en la gimnasia de suelo, es el ATP, el conocido PCR, y la glucosa. En el caballo con arcos intervienen los mismos sustratos energéticos, igual que en las anillas. En el caballo de salto solo dependemos del ATP. En las paralelas dependemos del mismo ciclo que en suelo y en caballo con arcos, de ATP y PCR y glucosa, al igual que en la barra fija. El esfuerzo realizado principalmente en la gimnasia de suelo es el tren superior e inferior. En los caballos con arcos es el tren superior. En las anillas es nuestro tren superior. En el caballo con salto es el tren inferior. En las paralelas es el tren superior. Y en la barra fija es el tren superior. La duración media del esfuerzo en segundos es en el suelo de 50 a 70 segundos. En caballo con arcos de 25 a 35 segundos. En anillas de 25 a 35 segundos. En caballo de salto de 4 a 6 segundos. En las barras paralelas de 25 a 35 segundos. Y en la barra fija de 25 a 35 segundos. ATP muscular, hago estas definiciones como el adenosín trifosfato y el PCR, fosfato de creatina. Estos datos son adaptados y la principal fuente de energía utilizada es la de los fosfágenos, aunque la glucolítica anaeróbica también se manifiesta de forma importante debido a la intensidad y duración de determinados esfuerzos y la repetición de estos en el tiempo y durante la totalidad del entrenamiento. Bueno, chicos, este ha sido uno de mis estudios. Este fue mi trabajo para tratar de explicar lo que sucede, las adaptaciones tanto crónicas como agudas que
atraviesa y que cursa un competidor, en este caso un atleta, un deportista, enfocado en la gimnasia en aparatos. Gracias.